Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar con nuestras clases de química para el aula A. El tema específico, tipo de núcleos. Presten atención a la presente clase. ¿Cuál es el propósito de este tema? Primero, reconocer los diferentes tipos de átomos y representarlos de acuerdo a su característica que mantienen en común. Y segundo, aplicar las características de los núclidos en la solución de los problemas. Bien, jóvenes, una pequeña introducción al tema. Al representar el núcleo de un elemento químico, el hombre de ciencia, mediante su investigación, descubre que la mayoría de los elementos químicos están formados por átomos semejantes, pero no necesariamente iguales. Por lo tanto, clasifica los tipos de núcleos de acuerdo a la característica que mantienen en común. ¿Sí? En la clase anterior hemos hablado de cómo representar a un átomo neutro, ¿no? Que viene a ser la representación de un núcleo. Ya habíamos señalado 4 cosas importantes. El símbolo, y rodeando a este símbolo ubicábamos la masa atómica, el número atómico y el número de neutrones. Esos 3 elementos finales son los que van a dar origen a los diferentes tipos de átomos o a los diferentes tipos de núcleos. Vamos al primer caso. Número 1. Hablamos de los átomos isótopos. Fíjate en sus características. Se les conoce también como hílidos. Son átomos del mismo elemento. Presentan igual número atómico. Presentan diferente número de masa y diferente número de neutrones. Presentan iguales propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Vamos a explicar el ejemplo para verificar las características que hemos señalado de los isótopos. En primer lugar, tenemos que los 3 átomos que tenemos representados son del elemento litio, ¿no? Cumple la primera característica, son átomos del mismo elemento. Para explicar, fíjate en las indicaciones, los verdecitos son los protones, los rojitos son los neutrones y el negrito son los electrones. Entonces acá, son átomos del mismo elemento, ¿correcto? ¿Cuántos verdecitos hay? En cada caso, hay 3, hay 3, hay 3. Por lo tanto, tienen el mismo número de protones y no te olvides que el número de protones está relacionado con el número atómico. ¿Cuántos rojitos? En el primer caso hay 3, en el segundo hay 4 y en el segundo hay 5. Los rojitos son los neutrones, por lo tanto tienen diferente número de neutrones. Ahora, si hacemos la sumatoria de los rojitos y los verdes, la masa atómica es 6, la masa atómica es 7 y la masa atómica es 8. Tienen diferente masa atómica. Muy bien. Ahora, por tener el mismo número atómico, van a tener las mismas propiedades químicas, lo que implica que las propiedades químicas dependen del número atómico. Muy bien, jóvenes, conclusión. Son átomos de elementos diferentes, tienen igual número atómico, tienen diferente número de neutrones y tienen diferentes masas atómicas e iguales propiedades químicas. Son las características de los isótopos. Los isótopos más comunes son los isótopos del hidrógeno. Y el hidrógeno tiene 3 isótopos: el protio,
el deuterio y el tritio. Como dice la característica, los tres son átomos del hidrógeno. Los tres tienen el mismo número atómico, 1, 1, 1. Su masa atómica del primero es 1, su masa atómica del segundo es 2 y su masa atómica del tercero es 3. Si restamos la masa atómica al número atómico, vamos a encontrar el número de neutrones. En el protio no hay neutrones, en el deuterio habría un neutrón y en el tritio habría 2 neutrones. Por lo tanto, ahí se cumplen nuevamente las características de los isótopos. Átomos del mismo elemento, igual número atómico, diferente masa atómica. Muy bien. En la constitución del átomo de hidrógeno, el que se encuentra en mayor proporción, 99,98%, es el protio. Y este, cuando se combina con el oxígeno, forma el agua ordinaria. Muy bien, jóvenes. Ahí tienes entonces los isótopos del hidrógeno. Pasamos al segundo grupo de núcleos y nos referimos a los isóbaros. Veamos qué caracteriza a estos isóbaros. Son átomos de elementos diferentes. Presentan igual número de masa. Presentan diferente número atómico y diferente número de neutrones. Presentan iguales propiedades físicas, pero diferentes propiedades químicas. Traslademos esas características al ejemplo. Primero, son átomos de elementos diferentes. Símbolo del calcio, símbolo del argón. Segundo, tienen la misma masa atómica, calcio 40, argón 40. Tienen diferente número atómico, 20, 18. Si hacemos la resta vamos a encontrar los neutrones. 40 menos 20, 20. 18 menos 40 menos 18, 22. Tienen también diferente número de neutrones. Ahora, por tener la misma masa atómica, tiene las mismas propiedades físicas. ¿Ya? La masa atómica es quien determina las propiedades físicas. Muy bien. Entonces las características de los isótopos. Pasamos al grupo 3, el caso de los isótonos. Muy bien. ¿Cuáles son sus características? También son átomos de elementos diferentes. Presentan igual número de neutrones. Presentan diferente número atómico y diferente número de masa. Sus propiedades físicas y químicas son diferentes. Vamos al ejemplo. Dice, son átomos de elementos diferentes. Entonces aquí estamos comprobando que el magnesio es diferente al sodio. Átomos de elementos diferentes. Tienen la misma cantidad de neutrones. Si a 24 le resto 12, voy a tener 12 neutrones. Si a 23 le resto 11, voy a tener 12 neutrones. Tienen igual número de neutrones. Tienen diferente número atómico, 12 y 11. Y también tienen diferente masa atómica. Ahora, como estos elementos tienen la masa y el número atómico diferente, entonces también son diferentes sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. De igual manera, ahí tienes entonces las tres características o los tres tipos de átomos: los isótopos, los isóbaros y los isótopos. Vamos a aplicar nuestra teoría en la solución de los siguientes ejercicios de aplicación. ¿Bien? Primer problema. Dice, de los núcleos mencionados, se refiere al 1, al 2 y al 3, ¿cuál es el isótomo con el elemento E o el átomo E? Entonces yo tengo que partir de la característica en común. Dice que son isótonos. Y si son isótonos, van a tener igual el número de neutrones. De la fórmula de la masa atómica, ¿cómo encuentro neutrones? Resto a la masa atómica el número atómico. Entonces voy a calcular los neutrones para el elemento E. ¿Cuánto es su masa atómica? 23. Entonces tengo 23. ¿Cuánto es su número atómico? 11. Tengo 11. La diferencia me da 2.
Entonces ya tengo de que el número de neutrones para E es 12. Ahora voy a buscar en los mencionados cuál tiene 12 neutrones. Y aplico la misma formulita. Número de neutrones, A menos Z. 40 menos 20, 20. No se iguala a 12. 24 menos 12, 12. Ya tengo uno que se iguala a 12. 40 menos 18, 22. No se iguala a 12. Entonces, ¿cuál es el que se iguala a 12? El magnesio. Entonces, el magnesio es isótopo con el elemento E. La respuesta sería el número 2. ¿Muy bien? Segundo problema. Dice, el átomo de torio es isóbaro con el paladio. ¿Cuál es el número de neutrones del paladio? Partimos nuevamente de la relación. ¿Qué relación hay entre el torio y el paladio? Hay una relación de isóbaro. Y cuando son isóbaros, ¿qué tienen de igual? La masa atómica. Esto es muy importante para luego encontrar los neutrones del paladio. Vamos a calcular los neutrones del paladio. Puedo aplicar la fórmula inicial que pusimos acá, neutrones es igual a menos Z, o puedo aplicar la fórmula normal de la masa, A es igual a Z más N. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la masa atómica del paladio? Aquí el paladio no tiene masa atómica, pero por ser isóbaro le corresponde la misma masa del torio. Entonces su masa atómica es 234. 91 es su Z más N que me están pidiendo. O sea, 234 le restamos 91 y voy a tener N. N sería igual a 143. Entonces el resultado sería 143 neutrones. ¿Sí? Dice que el elemento X es isótopo con otro átomo que presenta 12 protones. ¿Cuál es el número de neutrones del átomo X? Partimos nuevamente, ¿no?, de la relación. X con E son isótopos. Y si son isótopos, tienen el mismo número atómico. ¿Correcto? Con esto vamos a calcular el número de neutrones del elemento X. ¿Sí? Entonces tengo acá A. ¿Cuánto vale A? Vale 24. ¿Correcto? 24. Tengo Z. ¿No? Como este átomo X es isótopo con E, entonces Z es 12. Entonces Z es 12. Más neutrones. Vas a restar 24 menos 12 sería igual a N. Tendríamos como resultado 12 neutrones. Esa sería la respuesta. Fíjate la importancia que tiene la relación para que nosotros podamos, ¿no?, completar los datos del elemento que nos están pidiendo su número de neutrones. Muy bien. Problema 4. Dice, un átomo X es isóbaro con E. Determina su número atómico si presenta 13 neutrones. Se refiere que los 13 neutrones son de X. ¿Correcto? Muy bien. Entonces representamos aquí la relación. X tiene 13 neutrones. Ahí están sus 13 neutrones. Pero esta X dice que es isóbaro con E. Y si es isóbaro, tiene una relación de igualdad en la masa. Los isóbaros tienen igual masa atómica. Con esa igualdad vamos a calcular el número atómico de X. ¿Bien? Entonces, si es isóbaro, la masa de X, ¿cuánto sería? La misma masa de E. ¿Cuánto es la masa de E? 25. Entonces su masa atómica es 25. Z no tengo. Neutrones serían 13. Vas a restar, sería 12. Z es igual a 12. Te vuelvo a repetir la importancia que tiene la relación. Bien. Problema número 5. Dice, para dos isótopos, la suma de sus neutrones es 38 y la suma de su número de masa es 72. Hallar la carga nuclear de los isótopos. Entonces, si son isótopos, significa que Z1 va a ser igual a Z2. Ahora me están dando como dato que dice que el número de neutrones de ambos isótopos suma 38 y sus masas atómicas suman 72. Con eso me están pidiendo encontrar cuánto vale Z de los isótopos.
Como tenemos acá dos isótopos, vamos a aplicar la masa atómica en ambos casos. Para el primer isótopo sería Z1 más N1. Para el segundo isótopo sería A es igual a Z2 más N2. Ahora por el dato, ¿cuánto valen las A? 72. ¿Cuánto valen las A? 72. Ahora, como son isótopos, Z1 y Z2 lo unificamos. Tendríamos 2Z. ¿Cuánto valen los neutrones? 38. Pasamos a restar. 72 menos 38. Me va a dar 34, 2Z. Pasamos a dividir. Z es igual a 17. Una ecuación de primer grado, fácil de que la puedas desarrollar. Muy bien. Problema número 6. Dice, la diferencia de los números de masa de dos isótopos es 10 y sus protones suman 30. Hallar el número atómico del isótono más pesado. Si son isótonos, N1 va a ser igual a N2. Ahí no va a cambiar. Ahora miren, nos están dando como dato, dice que la diferencia de las masas atómicas es 10. Y también me están dando como dato que la suma de los números atómicos es 30. Y con ello me están pidiendo encontrar la Z, pero del más pesado. ¿Muy bien? Entonces aquí yo voy a hacer una deducción. Si las masas atómicas difieren en 10, es lógico suponer que los números atómicos también van a diferenciar en 10. O sea, la diferencia entre Z1 y Z2 también va a ser 10. Entonces aquí observo dos ecuaciones para las Z. Z más Z, 30. Z menos Z, 10. Voy a trabajar con estas dos ecuaciones, estas dos relaciones que les he dado el nombre de alfa y beta. Entonces sumamos alfa más beta. ¿Cuánto vale alfa? Z más 2 es igual a 30. Y beta, Z menos Z es igual a 10. Hacemos la sumatoria. Sería 40, ¿no? Eliminamos las Z's, 2 más Z menos Z2 se van. Tendríamos 2Z1. Entonces, ¿cuánto vale 2Z1? Vale 20. Pero me está pidiendo quién es la mayor. Entonces aquí vamos a calcular Z, ¿no? Con la fórmula de Z1 más Z2 igual 30. ¿Cuánto he encontrado en el valor de Z1? 20. No tengo el valor de Z2. Entonces tengo igual a 30. Pasa a restar 20 menos 30 me daría 10. Entonces el número atómico para el otro isótono sería 10. ¿Quién tiene entonces el mayor número atómico de estos isótonos? Sería Z es igual a 20. La respuesta sería Z igual a 20. Fíjate bien, ¿eh? Aquí estás encontrando el valor de Z1. Y Z1 más Z2 es 30. Si uno es 20, el otro es 10. Ahora te está pidiendo el mayor es Z1. 20 como número atómico. Bien, jóvenes, vamos al séptimo problema. Dice que el átomo J y el átomo L son isótopos. Calcular el número atómico de L si J posee 10 neutrones. Entonces aquí estamos construyendo el átomo J. Su número atómico su masa atómica es 19 y su número de neutrones es 10. Ahora dice que este átomo tiene una relación de isótopo con L, por lo tanto van a tener la misma Z. Voy a calcular la Z de J. Entonces, para hallar la Z de J, aplicamos la fórmula A es igual Z más N. ¿Cuánto vale A? Vale 19. ¿Sí? ¿Cuánto vale Z? Quiero encontrar. ¿Cuánto vale N? Vale 10. Por lo tanto, hacemos la resta. 19 menos 10 sería Z. Z sería igual a 9. Ahora, si la Z de J es 9, lógico que la Z de L también será 9. ¿Por qué? Porque son isótopos. Y para los isótopos, las Z son iguales. Entonces la respuesta sería Z igual a 9. ¿Muy bien? Dice, el átomo X es isóbaro con el átomo E y es isótono con el átomo W.
cuál es el número atómico de el átomo X. Entonces aquí X va a tener dos relaciones, ¿no? X primero dice que es isóbaro con E, y si son isóbaros van a tener la misma masa atómica, ¿sí? Y luego también dice que X es isótono con W. Si es isótono con W, entonces va a tener el mismo número de neutrones. Entonces con estas dos relaciones vamos a calcular Z para el átomo X. Aplicamos la fórmula A es igual a Z más N. A, ¿de dónde voy a extraer la A? Del isóbaro. Si X es isóbaro con E, la masa atómica de E es 112, significa que la masa atómica de X también es 112. Muy bien. El número atómico me están pidiendo, se mantiene, ¿sí? Ahora, los neutrones. ¿De dónde voy a sacar los neutrones? De acá, de la relación de isótono. Dice que X es isótono con W. Para hallar el número de neutrones, a la masa resto el número atómico. 107 menos 47 me daría 60. Entonces, los neutrones para el átomo X serían 60. Pasa a restar, 112 menos 60 sería Z. La diferencia sería 50 y 52. Muy bien, jóvenes, ahí tienes, ¿no?, los problemas resueltos y espero, bueno, que te sirvan de apoyo para que puedas desarrollar tus ejercicios de la práctica. Hasta ahí, jóvenes, todo por el momento y nos estamos viendo en la próxima clase.